Empezó como un día cualquiera. Estaba sentado en nuestro acogedor salón, hojeando sin rumbo el móvil, cuando escuché el sonido de un coche aparcando fuera. Era tarde, pasada la medianoche, pero sabía que tenía que ser ella. Mi mujer, Amy, había estado de viaje de negocios los últimos 3 días. Eso no tenía nada de extraño. Su trabajo a menudo le exigía viajar. Lo raro, sin embargo, había sido el tono exageradamente alegre en sus mensajes esta vez. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, de pie en el umbral con la maleta en una mano y el móvil en la otra. Su rostro irradiaba una alegría que no le veía desde hacía mucho. Se reía de algo, probablemente de un chiste o un mensaje en su teléfono. Por un instante, pensé que quizás simplemente había tenido un viaje estupendo, una reunión productiva o alguna buena noticia de su jefe. Casi sonreí, contento de verla tan animada. «Hola, cariño», dijo con voz burbujeante, mientras se quitaba los tacones y dejaba la maleta junto a la puerta. «No te imaginas lo loco que ha sido este viaje. Las reuniones fueron interminables, pero la presentación nos salió perfecta. Va a ser enorme para la empresa». Asentí con una pequeña sonrisa. «Genial, Amy. Suena a que todo fue bien». «Sí», respondió, aún sonriendo mientras sacaba el móvil y empezaba a teclear. «Ah, y la comida en el sitio al que nos llevaron, increíble. De estrella Michelin, increíble». La observaba mientras hablaba sin parar, notando el brillo de su rostro. Había algo distinto en ella, algo que no lograba identificar. Su energía era casi excesiva. Y luego estaba su risa. No paraba de reírse con el teléfono. Una risa despreocupada que no le había escuchado en años. Durante un segundo, sentí una punzada de celos. No porque estuviera feliz, sino porque no era yo quien la hacía sentirse así. Me levanté y me acerqué para darle un abrazo ligero. «Pareces muy feliz», le dije en tono medio de broma. «A lo mejor debería mandarte más a menudo de viaje». Ella volvió a reír, aunque esta vez sonó nerviosa. «Sí, quizá», respondió, apartándose para coger la maleta. «Voy a deshacerla rápido». Mientras se dirigía a nuestro dormitorio, algo dentro de mí se tensó. Tal vez era la forma en que evitaba mirarme a los ojos, o cómo sujetaba el teléfono como si guardara un secreto. Fuera lo que fuese, no podía quitarme de encima la sensación de que su entusiasmo tenía un motivo más que un simple viaje de negocios. Cuando desapareció en el dormitorio, me quedé en el salón mirando el umbral vacío. Entonces noté algo extraño. Su risa había cesado. De hecho, la casa entera se había quedado inquietantemente silenciosa. La curiosidad pudo más que yo, y avancé hacia el dormitorio, con pasos silenciosos sobre la moqueta. Al llegar a la puerta, la escuché murmurar en voz baja. «No, no, no», susurraba, con tono de pánico. «Esto no puede estar pasando. No ahora». Me asomé y la vi sentada en el borde de la cama, con la maleta abierta frente a ella. Sostenía algo entre las manos, un papel, y su cara se había puesto pálida. La sonrisa de antes había desaparecido, sustituida por una expresión de puro terror. Le temblaban las manos mientras miraba aquello que había encontrado en la maleta. «¿Qué pasa?», pregunté, entrando en la habitación. Dio un respingo al oír mi voz, y enseguida escondió el papel dentro de la maleta. «Nada», dijo, forzando una risa que no encajaba con el miedo de sus ojos. «Cosas de trabajo». Fruncí el ceño. «¿Cosas de trabajo? Tienes cara de haber visto un fantasma». Sacudió la cabeza y cerró la maleta de un golpe seco. «Estoy bien», respondió, poniéndose de pie y apartándome al pasar. «Solo estoy cansada. Te lo cuento mañana, ¿vale?» Antes de que pudiera añadir nada, ya había salido de la habitación y se dirigía al baño. La puerta se cerró de un portazo, y yo me quedé allí de pie, confuso y más sospechoso que nunca. Algo no iba bien. Mi instinto me gritaba que me estaba ocultando algo, y supe que no descansaría hasta descubrirlo. Así que hice lo único que nunca pensé que haría.
Esperé a que se metiera en la ducha y entonces abrí su maleta. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Dudé un momento, mirando la maleta como si fuera la caja de Pandora. El corazón me latía con fuerza y tenía las manos sudorosas, pero no pude detenerme. Tenía que saberlo. ¿Qué era eso que quería ocultar con tanta desesperación? Con cuidado, abrí la cremallera y levanté la tapa. A primera vista parecía un equipaje normal: ropa, artículos de aseo, algunos papeles doblados. Pero al rebuscar más a fondo, descubrí algo que me retorció el estómago. Había una caja de regalo envuelta con esmero, atada con un lazo rojo, escondida bajo la ropa. No estaba dirigida a mí. De hecho, no tenía ningún nombre. Pero el tamaño y la forma de la caja me pusieron en alerta. Era demasiado personal, demasiado íntima. La abrí con cuidado, las manos temblando. Dentro había un conjunto de lencería negro, provocador, mucho más atrevido que cualquier cosa que ella hubiera usado conmigo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué llevaría algo así a un viaje de negocios? Y lo más importante, ¿por qué no lo sabía yo? Entonces vi una pequeña tarjeta escondida entre las prendas. El corazón se me hundió al leer las palabras escritas con su propia letra: para cuando por fin estemos a solas. El pecho se me apretó y una oleada de náuseas me recorrió. Ya no había dudas. No era un simple descuido inocente. Era una prueba. La prueba de que mi mujer me estaba mintiendo. Me senté en el borde de la cama, apretando la tarjeta en la mano, mientras mil pensamientos me inundaban la cabeza. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Alguien de su oficina? ¿Alguien que había conocido en este viaje? Quería respuestas, pero sabía que no podía enfrentarlas sin más información. Si la enfrentaba en ese momento, solo lo negaría todo. Tenía que ser inteligente. Volví a colocar cada cosa exactamente como la había encontrado. Cerré la cremallera de la maleta y la dejé en su sitio. Luego cogí mi móvil y abrí el navegador, buscando cualquier signo de actividad extraña. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir, pero conseguí entrar en nuestra cuenta compartida de teléfono. Lo que encontré solo profundizó el nudo en mi estómago. Su registro de llamadas estaba lleno de números desconocidos, muchos con duraciones largas. Uno en particular destacó. Lo había llamado todos los días de su viaje, a veces varias veces. El pulso se me aceleró al copiar el número en una página de rastreo inverso. El resultado apareció enseguida. Pertenecía a un hombre llamado Ethan Reynolds. El nombre no me decía nada, pero la implicación era clara. Fuese quien fuese, había sido una parte importante de su viaje de negocios. Me quedé mirando ese nombre en la pantalla, intentando darle sentido a todo. ¿Un compañero del que nunca me había hablado? ¿Un cliente, quizá? ¿O algo más? No quería sacar conclusiones precipitadas, pero las pruebas se acumulaban, y ninguna pintaba bien. Escuché la puerta del baño abrirse, y rápidamente bloqueé el móvil y lo metí en el bolsillo. Amy entró en el dormitorio, con el pelo aún húmedo y la cara lavada, sin maquillaje. Me miró con una mezcla extraña de culpa y precaución, como si intuyera que yo sabía que algo no iba bien. ¿Estás bien?, preguntó con un tono demasiado casual. «Estás pálido». Forcé una sonrisa. «Sí, estoy bien. Solo cansado», asintió, aunque sus ojos se quedaron fijos en mí un momento más de lo necesario. Luego se metió en la cama, se tapó hasta la barbilla y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Me tumbé a su lado, mirando al techo, con la mente llena de posibilidades. Esa noche no dormí ni un minuto. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía la tarjeta, la lencería y ese nombre: Ethan Reynolds. Sabía que tenía que investigar más a fondo, pero también que no podía dejar que ella supiera que la estaba vigilando. Aún no. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las cortinas, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, por dolorosa que fuese.
Cogí el móvil y empecé a hacer planes. Si ella creía que podía ocultármelo, estaba muy equivocada. A la mañana siguiente decidí actuar con calma. No podía arriesgarme a delatarme hasta tener todas las piezas del rompecabezas. Amy se despertó como si nada hubiese ocurrido, tarareando una melodía mientras preparaba café en la cocina. Viéndola, cualquiera pensaría que no tenía ni una sola preocupación, pero yo no podía olvidar la cara de pánico que había mostrado la noche anterior. Esa imagen me perseguía. Durante el desayuno, intenté sacarle conversación. Entonces, ¿alguna anécdota interesante del viaje? Pregunté con tono casual, sorbiendo mi café. Se quedó congelada apenas una fracción de segundo antes de sonreír con naturalidad. No mucho, dijo encogiéndose de hombros. Fue sobre todo trabajo, reuniones, presentaciones, lo de siempre. Nada divertido. Asentí, fingiendo creerla. Debió de ser agotador. Lo fue, contestó, echando un vistazo a su teléfono. Pero mereció la pena. Al cliente le encantó nuestra propuesta, y quizá cerremos el acuerdo la semana que viene. Su respuesta fue demasiado fluida, casi ensayada. Sabía que mentía, pero no insistí. En su lugar, me concentré en mi plan. Necesitaba más pruebas, y para eso tenía que acceder a su teléfono. Después de desayunar, se metió en la ducha, dejando el móvil sobre la encimera de la cocina. El corazón me latía a 1000 mientras lo cogía y lo desbloqueaba. Siempre había sido descuidada con su código. Seguía siendo la fecha de nuestra boda, irónico como sonaba. Mis dedos temblaban mientras entraba en sus mensajes. Allí estaba, una cadena de textos entre ella y Ethan Reynolds. El estómago se me revolvió al leerlos. Amy, no puedo dejar de pensar en este fin de semana. Fue perfecto. Ethan, tú fuiste perfecto. Ya te echo de menos. Amy, yo también. Odio tener que escondernos. Pero merece la pena. Sentí como si el aire se hubiese esfumado de la habitación. Los mensajes eran explícitos, no dejaban lugar a dudas sobre lo que había ocurrido en su supuesto viaje de negocios. El pecho se me cerraba mientras seguía deslizando, encontrando fotos que le había enviado. Selfies en una habitación de hotel, ella con ese mismo conjunto de lencería negra. No pude seguir mirando. Cerré el teléfono y lo devolví exactamente al mismo sitio. Cuando salió de la ducha, fingí que no había pasado nada. Voy a salir un rato, dije, cogiendo las llaves. Tengo que hacer unos recados. Vale, respondió, apenas levantando la vista de su móvil. Nos vemos luego. Mientras conducía, me invadía una mezcla de rabia, dolor y determinación. No era de los que dejaban pasar algo así, pero tampoco era impulsivo. Tenía que ser metódico, asegurarme de no enfrentarla sin un plan. Aparqué en un lugar tranquilo y llamé a un investigador privado. Nunca habría imaginado necesitar uno, pero la desesperación me dejaba sin opciones. El investigador, un hombre llamado Jack, escuchó pacientemente mientras le contaba mi situación. Me encargaré del caso, dijo. Necesitaré su agenda, cualquier detalle sobre este tipo, y acceso a lo que puedas darme. Correos, registros de llamadas, redes sociales. Le pasé todo lo que tenía, incluidos los mensajes que había visto esa misma mañana. Jack me aseguró que empezaría a investigar de inmediato, y prometió mantenerme informado. Al colgar, sentí un leve alivio. Al menos ahora estaba haciendo algo. Durante los días siguientes, actué como si todo estuviera bien. Reí sus bromas, escuché sus historias e incluso la besé de buenas noches, sabiendo lo que sabía. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero me repetía que la verdad merecía la espera. Una tarde, Jack llamó. «Tengo algo», dijo con tono serio. «Vas a querer ver esto». La llamada me dejó intranquilo. No dio detalles, solo insistió en que debíamos reunirnos en persona. Aquella noche, mientras Amy estaba en el sofá pasando el dedo por la pantalla de su móvil, no podía evitar mirarla.
preguntándome cómo era capaz de sentarse ahí tan tranquila mientras ocultaba una traición tan enorme. Cada sonrisa, cada comentario casual, se sentía como otra puñalada. Pero yo seguí con mi papel. Fingí que todo estaba bien, aunque la tormenta dentro de mí era cada vez más difícil de contener. A la mañana siguiente, inventé una excusa sobre una reunión de trabajo de última hora y salí a encontrarme con Jack en un pequeño bar de carretera a las afueras del pueblo. Él ya estaba allí cuando llegué. Había una carpeta de cartón sobre la mesa frente a él. El corazón me latía con fuerza mientras me sentaba en la cabina frente a él. «Esto no te va a gustar», dijo Jack en voz baja y seria. Empujó la carpeta hacia mí con un gesto sombrío. «Pero necesitas verlo». Con las manos temblorosas abrí la carpeta. Lo primero que vi fueron varias fotos, borrosas, pero lo bastante claras para distinguir los rostros. Allí estaba Amy, riéndose y apoyada en un hombre al que reconocí enseguida. Ethan Reynolds. Estaban juntos en lo que parecía ser el bar de un hotel. Su lenguaje corporal era inconfundiblemente íntimo. Una foto mostraba la mano de Ethan sobre su muslo. Otra los mostraba cogidos de la mano mientras entraban en el ascensor del hotel. El estómago se me revolvió, pero lo peor estaba aún por llegar. Jack señaló una memoria USB guardada en la carpeta. «Aquí hay más», dijo. «Grabaciones del hotel. Lo confirma todo. No fui capaz de verlo allí, en medio del bar. Con las fotos ya tenía suficiente para que la sangre me hirviera». «¿Desde cuándo pasa esto?», pregunté apenas en un susurro. «Por lo que he averiguado, al menos unos meses», contestó Jack. «Se ven cada vez que ella viaja por trabajo. No es algo puntual. Sentí como si me quitaran el suelo bajo los pies. Meses. Llevaba meses mintiéndome, viéndose a escondidas con ese hombre mientras yo me quedaba en casa, confiando en ella, queriéndola. La traición era abrumadora, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que pensar con claridad. «¿Qué más has encontrado?», pregunté. Jack dudó un instante. «Hay algo más», dijo, sacando un documento impreso de la carpeta. «Es una confirmación de reserva para una escapada de fin de semana. Ella y Ethan tienen otro viaje planeado dentro de 2 semanas. Parece que van a un resort en Miami». Apreté los puños mientras miraba el papel. Ni siquiera intentaba detenerse. Ya estaba planeando el siguiente encuentro. La desfachatez me hervía la sangre, pero tragué mi ira. Si iba a enfrentarla, tenía que hacerlo a mi manera. No podía dejarle salida. «Gracias, Jack», dije con voz firme, pese a la tormenta que rugía por dentro. «Has hecho más que suficiente». Él asintió, con una mirada de compasión. «Si necesitas algo más, llámame. Y por lo que vale, lo siento mucho». Salí del bar con la carpeta y la memoria bajo el brazo. Me sentía como un hombre cargando el peso del mundo, pero también con una extraña sensación de claridad. Ya no se trataba de sospechas ni de suposiciones. Tenía la verdad, fría e innegable, y ahora me tocaba decidir qué hacer con ella. Esa tarde me senté en el coche en un aparcamiento vacío, con la memoria USB en la mano. Sabía que tenía que ver las grabaciones, aunque una parte de mí temía lo que iba a encontrar. Aún así, no pude apartar la mirada. Conecté la memoria al portátil y abrí los archivos. Los vídeos estaban fechados y ordenados cronológicamente. El primero mostraba a Amy y Ethan encontrándose en el vestíbulo del hotel, con el rostro iluminado al verse. El siguiente los mostraba en el bar, riendo y hablando como una pareja de luna de miel. Y luego estaba la grabación del ascensor, apenas unos segundos de ellos besándose antes de que las puertas se cerraran. El pecho se me oprimió al saltar al último clip, que los mostraba entrando juntos en una habitación de hotel. La marca de tiempo confirmaba que era de noche, y no salieron hasta la mañana siguiente. Cerré el portátil y me dejé caer contra el asiento, como si me hubiesen golpeado en el estómago. Las pruebas eran abrumadoras, pero también me daban una extraña sensación de poder. Por primera vez en días, sentía que tenía la ventaja.
Ella creía que podía ocultármelo, pero ahora yo tenía todo lo necesario para destapar la verdad. Confrontarla no bastaba. Quería que sintiera el peso de lo que había hecho, y quería hacerlo de una forma que no dejara espacio a excusas ni a negaciones. Ella me había mentido. Creo que hace unas semanas mencionaste algo sobre Miami. Solté con naturalidad. Su reacción fue reveladora. Apretó la taza entre las manos y, por un instante, parecía un ciervo deslumbrado por los faros. Oh, eso aún no está confirmado, balbuceó. Te avisaré si pasa. Perfecto, dije, forzando una sonrisa. Avísame, quizá esta vez vaya contigo. Su risa nerviosa me lo dijo todo. Durante los días siguientes mantuve la máscara intacta, fingiendo que la vida seguía normal mientras preparaba en silencio mi confrontación. Hice copias de todas las pruebas, fotos, mensajes, vídeos. Las guardé en varios dispositivos. Incluso imprimí unas cuantas capturas clave, por si acaso. Esta no iba a ser una pelea a gritos. Quería pruebas frías, innegables, que no le dejaran escapatoria. Y entonces llegó la oportunidad perfecta. Una noche, mientras ella estaba en el sofá mirando el móvil, saqué a relucir un recuerdo antiguo. ¿Te acuerdas de cuando veíamos juntos esos programas de crímenes reales? Pregunté con tono ligero. Amy levantó la vista y sonrió. Sí, eran divertidos. ¿Por qué? Pensaba que deberíamos ver algo así otra vez. Ya sabes, cómo la gente desvela misterios, expone secretos. Dejé que mis palabras flotaran en el aire, observando su reacción. Su sonrisa se apagó apenas un instante y se removió incómoda en el asiento. Claro, quizá algún día, respondió con la voz tensa. Ese fue el último indicio que necesitaba. Ya había sembrado suficiente duda para ponerla nerviosa. Ahora era momento de quitarle el suelo bajo los pies. La noche siguiente preparé el escenario. La invité a sentarse conmigo en el salón, diciéndole que quería tener una conversación seria. Parecía curiosa, pero no preocupada. No tenía ni idea de lo que se venía. Cuando se acomodó, puse la carpeta sobre la mesa de centro. Sus ojos se dirigieron hacia ella, y pude ver un destello de pánico en su expresión. ¿Qué es eso?, preguntó con voz temblorosa. Algo que necesito mostrarte, respondí con calma. Pero antes tengo que preguntarte algo. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Amy? ¿Nada que confesar? Se quedó helada, el color desapareciendo de su rostro. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente a qué me refiero, dije, con voz firme pero controlada. Te doy una oportunidad para ser sincera conmigo. Si hay algo que has estado ocultando, este es el momento de soltarlo. Sus labios se entreabrieron, pero no salió palabra alguna. Parecía buscar una excusa, pero no encontraba ninguna. Ante su silencio, abrí la carpeta y deslicé las fotos hacia ella. Estas son de tu viaje de negocios, dije, con un tono más frío. ¿Las reconoces? Sus ojos se abrieron de par en par al mirar las imágenes, las manos temblándole. Puedo explicarlo, balbuceó. Oh, estoy seguro de que puedes. La interrumpí con dureza. Pero antes quizá quieras ver esto. Saqué el portátil y reproduje el vídeo del ascensor. El color se le borró del rostro por completo. No es lo que parece, susurró. Es exactamente lo que parece, le espeté. Me mentiste, me traicionaste, y pensaste que podías salirte con la tuya. Abrió la boca para hablar, pero no había terminado. Sé lo de Ethan, sé lo de Miami. Lo sé todo, Amy. Dime, ¿cuánto tiempo pensabas seguir con esto? ¿Esperabas a que yo lo descubriera por mi cuenta? Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no sentí la más mínima compasión. Este no era el momento para lástima. Era el momento de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Amy se quedó inmóvil, mirando las pruebas delante de ella. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero yo no me conmoví. Quería la verdad, sin filtros ni excusas. Lo
Lo siento, susurró con la voz rota. Simplemente pasó. Me recosté en la silla, cruzando los brazos. ¿Simplemente pasó? ¿Eso es todo lo que tienes? Amy, las aventuras no pasan así porque sí. Tomaste decisiones deliberadas. Mentiste, planeaste viajes, te escabulliste. No me insultes fingiendo que fue un accidente. Bajó la vista hacia sus manos, retorciéndolas como si eso pudiera borrar lo que había hecho. No pretendía que llegara tan lejos, murmuró. ¿Tan lejos? Repetí, elevando la voz. Llevas meses viéndote con este hombre, y ya estabas planeando otro viaje a Miami con él. ¿Hasta dónde pensabas llegar? ¿Ibas a irte con él? ¿Abandonarme como si fuera basura? Sacudió la cabeza frenéticamente, su voz desesperada. No, lo juro, no iba a dejarte. Yo solo... ¿Solo qué? La interrumpí, golpeando la mesa con la mano. ¿Querías un poco de emoción? ¿Algo diferente? ¿Es que yo no era suficiente para ti? Su silencio fue atronador. Ni siquiera podía mirarme. Y eso, más que cualquier palabra, me dio la respuesta que ya sabía. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El peso de todo colgaba en el aire, sofocante. Finalmente, ella rompió el silencio. Nunca dejé de quererte, dijo con voz apenas audible. Solté una risa amarga. No haces esto a alguien a quien amas, Amy. No le mientes, no traicionas su confianza, no te escapas a hoteles con otros si le amas. Así que ahórrame esa frase, porque no me la creo. Sus lágrimas se intensificaron y escondió la cara entre las manos. No sé por qué lo hice, sollozó. Fui estúpida, egoísta. No estaba pensando. Eso está clarísimo, respondí con frialdad. Pero ahora sí que vas a pensar, Amy, porque esto no va a terminar con que llores y yo te perdone. Hay consecuencias para lo que has hecho. Levantó la vista, el pánico reflejado en sus ojos enrojecidos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir esto, dije, sacando el montón de capturas impresas y dejándolas caer sobre la mesa. Esto va para nuestro abogado. Voy a pedir el divorcio. Se le desencajó la mandíbula. Por un momento pareció no creer lo que oía. Espera, no, lloró, estirando la mano hacia la mía. Podemos arreglarlo. Por favor, dame una oportunidad de hacerlo bien. Aparté mi mano, negando con la cabeza. Ya no tienes derecho a arreglar nada después de meses de mentiras y engaños, Amy. Has destruido cualquier posibilidad de superar esto. Ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no queda nada. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero me negué a sentirme culpable. Era su desastre, su traición, y tenía que afrontar las consecuencias. Me levanté, cogiendo la carpeta y el portátil. Me voy a quedar en un hotel esta noche, dije con voz firme. Necesito espacio para pensar en mis próximos pasos. Tú puedes quedarte aquí, pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. Esto es el principio del fin, Amy. Cuando me giré para salir, me llamó a gritos, con la voz rota. Por favor, no hagas esto. Haré lo que sea, lo que sea. Solo no te vayas. Me detuve en la puerta, mirándola una última vez. La imagen de ella, rota y desesperada, debería haberme dolido, pero lo único que sentí fue vacío. Tú ya te fuiste, susurré, el momento en que lo elegiste a él en lugar de a mí. Y con eso, cerré la puerta detrás de mí. Conduje sin rumbo durante horas, intentando despejar mi mente. Las emociones dentro de mí eran una mezcla tóxica de ira, traición y desgarro. Nunca imaginé que mi vida acabaría así, destrozada por la persona en la que más confiaba. Los ruegos de Amy aún resonaban en mi cabeza, pero solo me hacían enfadar más. No le importaba yo, le importaba haber sido descubierta. Al final, aparqué frente a un motel de carretera. Era barato, cutre y justo lo que necesitaba. Un lugar donde estar solo, lejos de ella. Me registré y me senté en la cama, mirando la carpeta que había traído conmigo. La abrí otra vez
y repasé las pruebas. Cada foto, cada mensaje, cada detalle reafirmaba mi decisión. No había vuelta atrás. Amy había cruzado una línea que no se podía desandar. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Se llamaba Alan y me lo había recomendado un compañero de trabajo. Le conté todo. Lo de Amy, lo del affair, las pruebas que tenía. Él escuchó sin juzgar y después me expuso mis opciones. Con todo lo que tienes, esto puede ser bastante directo, dijo Alan. Pero depende de lo que quieras. ¿Buscas una ruptura limpia o algo más? Lo pensé un momento. Una parte de mí quería venganza, hacer que Amy sintiera el mismo dolor que me había causado. Pero otra parte solo quería terminar con todo. Quiero una ruptura limpia, dije al fin. Pero no voy a dejar que se marche sin consecuencias. Tiene que asumir lo que ha hecho. Alan asintió. Me parece justo. Empezaremos a redactar los papeles hoy mismo. ¿Tienes dónde quedarte? Sí, contesté, aunque aquel motel difícilmente se sentía como un lugar. Me las arreglaré. Colgué sintiendo un extraño alivio. Por primera vez en días tenía un plan. Ya no estaba hundiéndome en la miseria. Estaba actuando. Más tarde ese día, recibí una llamada de Jack. Hay algo que debes saber, dijo con tono serio. La mujer de Ethan se ha enterado del affair. Me quedé en shock. ¿Está casado? Sí, respondió Jack. Y su esposa no se lo está tomando bien. Está amenazando con hacerlo público si Amy no se aparta. Una risa amarga se me escapó. La ironía era demasiado. Amy no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio, también estaba destrozando la vida de otra persona. Que lo haga público, dije. Tal vez Amy necesite sentir lo que es ver su mundo desmoronarse. Los días siguientes fueron un torbellino, aunque no de la forma que esperaba. Alan se movió rápido con los papeles del divorcio y yo me aseguré de que todo estuviera listo. Amy, mientras tanto, parecía una sombra de sí misma. Su actitud segura y alegre había desaparecido, sustituida por una tristeza silenciosa y desesperada. Intentó disculparse otra vez, pero me mantuve firme. No puedo seguir con esto, Amy, le dije en una de nuestras últimas conversaciones. Merezco algo mejor. Tú tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Yo ya no voy a ser tu red de seguridad. Sus lágrimas ya no me afectaban. Había pasado demasiadas noches en vela llorando la vida que pensé que teníamos. Ahora estaba listo para soltarla. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Con las pruebas que tenía, Amy no peleó por nada. Dividimos los bienes de forma justa, y yo me quedé con la casa. La esposa de Ethan, finalmente, sí hizo público el affair, y las consecuencias fueron brutales para los dos, pero ya no era asunto mío. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue lo liberador que resultó dejar atrás la ira y la traición. Me di cuenta de que había pasado años en una relación que no era tan sólida como creía. Perder a Amy no era el fin del mundo. Era un nuevo comienzo. Me volqué en reconstruir mi vida. Recuperé el contacto con viejos amigos, retomé hobbies que había abandonado y empecé a centrarme en mi propia felicidad por primera vez en años. No fue fácil. Aún había momentos en que el dolor regresaba, pero cada vez eran menos, cada vez más distantes. Una tarde, meses después, estaba en una cafetería, leyendo un libro y disfrutando del silencio. Entonces la conocí. ¿Rachel? Pregunté, cuando la vi en la mesa de al lado, luchando por equilibrar su taza de café y el portátil. ¿Necesitas ayuda? Le ofrecí, sonriendo. Ella rió, con los ojos brillándole. Gracias. Te juro que normalmente soy más coordinada que esto. Empezamos a hablar, y antes de darme cuenta habían pasado horas. Rachel era amable, divertida, fácil de tratar, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí un destello de esperanza. Al despedirnos esa tarde, después de intercambiar números, me di cuenta de algo. Ya no estaba roto.
La traición de Amy me había herido, sí, pero no me había destruido. Era más fuerte ahora, más seguro de quién era y de lo que quería en la vida. Seguir adelante no significaba olvidar lo que había pasado. Significaba elegir centrarme en el futuro, en lugar del pasado. Y mientras salía de aquella cafetería, me sentí más ligero, libre y listo para abrazar lo que viniera. A veces, la vida lanza golpes que te obligan a replanteártelo todo. Pero al final, esos desafíos pueden llevarte a algo mejor, si se lo permites. Mi historia no terminó con una traición, terminó con un nuevo comienzo. Y por eso estoy agradecido.